Mendoza, presido la Fundación Más Vida de Crohn y Colitis Ulcerosa de Argentina. Es un gusto estar acá nuevamente y sobre todo reunidos con todos quienes compartimos esta inquietud sobre enfermería y enfermedad inflamatoria intestinal. Gracias. Hola, soy Bernardino Fuentes, soy presidente de la Fundación Carlos Quintana, Crohn Colitis Ulcerosa Chile. Es un agrado para nosotros compartir con todos los colegas, compañeros de Latinoamérica en este webinar que es tan importante y interesante sobre el tema de las enfermerías, las enfermerías o los enfermeros, que es un rol relevante en el tratamiento de las personas con enfermedades inflamatorias intestinales. Muchas gracias, bienvenidos. ¿Qué tal? Yo soy Lucía Espósito, soy la presidenta de ACO España, la Asociación de Personas con Crohn y Colitis Ulcerosa. Y bueno, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Es verdad que para nosotros es un poquito tarde, pero bueno, un placer compartir con Latinoamérica, con todas las compañeras hispanohablantes y Brasil. Y bueno, para hablar de un tema que es muy relevante y del cual tenemos bastante trayectoria ya en España, en las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal, que es la incorporación del rol de enfermería como pieza clave del abordaje de la EI. Así que, bueno, con ganas de escucharlas. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Soto, soy la vicepresidenta asociada de educación virtual aquí en los Estados Unidos de la Fundación de Crohn's and Colitis. Estoy muy orgullosa de estar aquí unidas con las organizaciones de Latinoamérica y estoy muy ansiosa de oír todas las informaciones que vamos a hablar hoy sobre el cuidado y su Sobre relevancia en la cuidado EI. e a relevância. Gracias. Muito obrigado. Hola, soy Beatriz Capdeviel, mucho gusto y Oi, eu gracias. sou Soy de Beatriz. Muito México, prazer, obrigado. Sou do de México. Vivir con Chronicusi. Estoy tratando de ajustar estas cuestiones técnicas y ando un poco nerviosa por lo mismo. Yo sigo escuchando a Pablo y le pico y ya me sale que yo lo tengo, que no ha entrado. Continúen y ahorita trato de arreglar esto, no sé por qué pasa. Ajá. Eu sou Patrícia Mendes, presidente da Hola, Associação soy Patricia Nacional Mendes, presidente de la de Asociación Pessoas Nacional com Doenças Inflamatórias de Intestinais Personas no con Brasil. Doenças Inflamatorias Intestinales en el Brasil. E estou escutando o intérprete, mas vamos nos ajustando. A DI Brasil é representada na ADI Brasil União es representada por Latino-Americana la pela Unión de la Cora Sanches, Latinoamérica que é presidente da por DI la Cora Jovem. Sánchez, que es E dada representada a de la fluência que ela tem no DI espanhol, Jóvenes. Por eu causa de la influencia en acredito español, que a creo representação que dela é bem mais. su representación É muito mais competente do que a es minha. mucho más Mas aqui competente que la estou com mía, vocês pero acá estoy con e ustedes espero, farei o meu melhor y espero, para que o haré el trabalho mejor seja tão bom quanto para que o el que a trabajo Cora pueda faz ser aqui junto a tan vocês. bueno Obrigada pela cuanto que la Cora oportunidade. hacen con ustedes. Gracias por la oportunidad. Beatriz, antes de dar paso a nuestros disertantes, sugiero de que o saquemos la interpretación, pues se pisa constantemente con quien está hablando, entonces no se termina entendiendo. Completamente de acuerdo. Ya le volví a enviar el mail. Jonathan, checa por favor otra vez en tu mail, como que me volví a meter y volví a activarla, o sea, estaba activada. Entonces, esperemos que ahora sí entra por la liga esta nueva que te dice reenviado y está intérpretes de idiomas y aquí está, no sé en realidad qué esté pasando. Otra vez, ajá, lo voy a volver. Sigamos, por favor, Perfecto. Pablo y Ginar, exacto. Ujú. Si continúa el problema, silenciamos la traducción de momento. Exacto. Vamos, Vale. Paulo, vamos, Bueno, Yanari. pues buenas, hola a todos, todas. Nada, un placer que estéis aquí para escuchar un poco sobre enfermería y la enfermedad inflamatoria intestinal.
primero agradecer, ¿no? Que estéis delante de la pantalla para escucharme, para aprender juntos. También agradecer a todas las asociaciones que se han presentado y lógicamente a la IFCA por hacer jornadas como esta, ¿no? De este tipo. La idea, no voy a estar solo contando esta parte de enfermería, sino que estoy con una compañera, con Ginari, de Colombia, como podéis ver ahí en la presentación. Y la idea un poco de esto no es que nosotros aquí demos una charla, una clase sobre qué es lo que hacemos en enfermería, sino poder compartir experiencias juntos, ver un poco si esta figura de enfermería existe en vuestros países, en vuestros hospitales, o si esto está muy lejos. En fin, un poco la idea era sobre todo eso, de que en el chat o a quien le apetezca y quiera poner también su cámara y compartir alguna cosa, nosotros encantados, ¿vale? Que era un poco la idea, no solamente dar una charla, sino hacer como un coloquio. No sé si antes de empezar, Ginari, ¿quieres decir alguna cosa? Y bueno, primero que nada, para aquí Colombia, buenas tardes. Pues aparte de poder compartir también mi experiencia como enfermera, que yo creo que en Colombia y en Latinoamérica y poder hacer este diálogo contigo desde España, también unida a estas asociaciones, pues quiero recalcar la participación también de FUNEICO, que es la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Colombiana. En este momento nuestra gestora, que es Caro, no nos puede acompañar, pero de corazón nosotros estamos desde FUNEICO en este acompañamiento, en todas estas actividades que para nosotros son vitales. Entonces yo creería que ya podemos empezar, Pablo. Vale, vale, pues si os parece a los participantes que estáis, si os apetece y tal, poner en el chat eso, si de qué país, poner de qué país y si hay enfermera o no Bom, en para os vuestro lugar. participantes, ¿Vale? Si os parece ponerlo eso en el para os chat. participantes, coloque no chat dúvidas e se são enfermeiros de outros países. Bueno, pues esto surge también un poco ¿se me escucha bien? Sí. Sí, ¿no? Vale. Ahora, bueno, pues un poco lo que queríamos comentar, Latinoamérica unido por la enfermedad inflamatoria intestinal y bueno, también esto surge porque en el congreso que se hizo en Cartagena, que esa foto que lógicamente está hecha con IA, pues conocí ahí a enfermeras y a pacientes en Colombia y para mí la verdad que fue muy gratificante. A nivel de experiencia personal, pues aprendí mucho y por eso, ¿no? Hacer estas jornadas y conocer un poco qué hay más allá de lo que yo conozco aquí en España. Animaros ahí en el chat, ¿eh? Que ahora lo vamos a revisar. Sí, Bueno, claro. muy bien. Ya ya hay Real gente que se está también. animando. La foto sí es de verdad. Sí nos conocimos en Cartagena. Bueno, pues esto fue algunas fotos de compañeros y que estuvimos allí en Cartagena, la verdad que fue muy gratificante. Y bueno, y me voy a presentar para que me conozcáis. Pues bueno, yo soy Pablo Bella, que soy enfermero, como estábamos comentando, en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, que llevo aproximadamente como 10 años en la unidad. Y bueno, y también soy paciente de Crohn. Yo digo un poco a los pacientes de la consulta que soy un poco, si digo friki, no sé si se me entiende esa palabra o no, porque aparte de ser el enfermero de la unidad, pues bueno, también soy paciente. Y yo tengo Crohn desde hace ya 20 años, me diagnosticaron la enfermedad con 17 años, y bueno, y como no me quería perder nada, también esas enfermedades inmunomediadas, bueno, también sacroiliitis y uveitis. Y actualmente no estoy en la asociación, en ACU España, pero sí es verdad que he colaborado como muchísimos años en la asociación de ACU España. Ahora estoy en la junta directiva de GTI, que GTI es el grupo de trabajo de enfermería a nivel nacional. Y bueno, ya yo comparto algunas fotos de mis compañeras del hospital que trabajo junto a ellas. Y nada, y lo dicho, como he dicho al principio, que estoy encantado de compartir aquí este rato con ustedes.
Ginari, ahí, preséntate si te apetece. Y no voy allá, ahora sí. Bueno, y por mi parte, yo inicié mi carrera en la enfermería en el 2020. Duré 2 años en el área de gastroenterología, que creo que fue el que me dio las bases de conocer todas estas patologías que créanme que no son muy estudiadas en la universidad. Entonces, puedo asegurar que todo lo que aprendí de enfermedad inflamatoria intestinal fue desde que estoy en mi proceso laboral, siempre basándome de los españoles, que creo que fueron mis bases para consolidar todo mi trabajo de enfermedad inflamatoria, y por eso siempre estaba agradecida con mis compañeros españoles. Arranqué enfermedad inflamatoria en el 2022 con la propuesta de crear centros de excelencia, que no es más que otra palabra para decir que somos un programa clínico enfocados en solamente enfermedad inflamatoria intestinal. Ese año obtuvimos la certificación. Somos un hospital que tiene un programa clínico certificado para el manejo de pacientes con enfermedad inflamatoria, ya que contamos claramente con toda la parte profesional, médico, enfermeros, bueno, enfermera, toda la parte de infraestructura del hospital que nos ayuda mucho a prestar esa atención de calidad. Y bueno, desde esa certificación hasta el presente continúo en el Centro de Excelencia en Enfermedad Inflamatoria, cada día más enamorada de la enfermedad, que me ha llevado a conocer no solamente muchas más personas acá en Colombia, sino me ha abierto las puertas a otros países. Pude conocer de cerca cómo trabajan en el Hospital de la Fe en Valencia, en España, cómo trabajan en el Hospital de Leuven, en Bélgica, haciendo unas rotaciones con las enfermeras de allá, y claramente eso abre muchísimo la mente a cómo nosotros desde acá, desde Latinoamérica, que de pronto están cambiantes esos sistemas de salud, podemos también aportar mucho al cuidado de los pacientes, y eso es un poquito más a fondo lo que vamos a ver hoy, cómo nosotros acá podemos hacer unas cosas que, a pesar de que pueden ser en alguna parte diferente, pues siempre vamos enfocados en lo mismo, que es el cuidado de nuestros pacientes. Cuidar dos nossos pacientes. Eh, Estupendo. Estoy viendo por el chat que hay algunos compañeros ahí, hay enfermeros, enfermeras. Y Ginari, de lo que has dicho, Pero no me ha chat llamado tem algo la alguns atención, que has compañeros dicho lo el enfermeiros. tema de la acreditación. No sé si esto es que se hace ahí en toda Colombia o solamente en algún hospital en concreto, porque aquí en España es verdad que la figura de Mas enfermería en las unidades, melhorou. antes de esta acreditación, que es un proyecto que al final llevó GTECO, que es el grupo de trabajo de médicos con GTI de enfermería y con Acu España, en donde hay unos criterios que cada unidad tiene que pasar. Y entonces la parte de enfermería en las unidades en España es verdad que subió muchísimo, o sea, se reconoció más cuando justo para pasar esa acreditación tenías que tener a una enfermera. No sé ahí cómo lo hacéis, si se hace en toda Sí, Colombia, es una cosa que habéis hecho ahí pues en el hospital, un mira poco. que sí, nosotros empezamos Nós como por la Organización Panamericana de Crónico Lyme. organização Ellos abrieron la puerta a traernos certificaciones a Latinoamérica para crear centros de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal. Arrancaron por Colombia. En Colombia, en su momento, que fue en el 2022, nos certificamos 5 hospitales, y claramente fue la puerta a abrir el trabajo de enfermería en enfermedad inflamatoria intestinal. En mi caso, nuevo. Sin embargo, he conocido compañeras colombianas que llevan muchos años trabajando en unidades de gastroenterología donde ven pacientes con enfermedad inflamatoria, y esto fue gracias a que uno de los criterios de evaluación de esta certificación era tener una enfermera especializada con conocimiento netamente en enfermedad inflamatoria intestinal. En lo que pude hablar con mis compañeros ahorita en Cartagena, en Panco, que es Roy y Melania, que bienvenidos a esta charla, ellos también están interesados en poder contar con estas certificaciones. Creo que ya otros dos pedidos países han organizados. logrado certificarse, no conozco muy bien. Ahorita en Colombia lo que estamos arrancando es recertificarnos. Ya dos hospitales lo logramos, el Pablo Tobón en Medellín, y nosotros aquí nuevamente acabamos de recibir nuestra recertificación en enfermedad inflamatoria, y abrió las puertas a que otros hospitales de no solo Colombia, sino Latinoamérica, prendiera el foco, digámoslo así, en el manejo de Y, enfermedad inflamatoria, y claramente en la inclusión de la enfermera en el manejo de enfermedad inflamatoria intestinal.
Yo creo que eso es clave, ¿no? Porque el GTI, por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Enfermería a nivel nacional, es verdad que ya llevamos bastantes años, pero cuando realmente subió, ¿no? Por así decirlo, la figura de la enfermería en las unidades fue justo cuando se hizo esta acreditación, ¿no? Entonces, ya que hay aquí diferentes asociaciones y compañeros y gente que está trabajando ya en las unidades de enfermedad intestinal. Yo creo que eso es un paso, ¿no? Y súper importante y que es clave para tener ese reconocimiento y para que otros en otros hospitales se suman, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, trabajarlo ahí de forma conjunta, ya digo, aquí en España se hizo el proyecto con ACO España, la Asociación de Pacientes, con enfermería y con los médicos. Yo creo que eso es clave. Bueno, pues un poco, ¿no? Esto yo creo pero bueno, habría que poner una introducción, pero yo creo que esto lo sabemos, ¿no? Y el título que utilizábamos para esta charla es más allá del brote, o sea, la enfermedad inflamatoria intestinal no solamente son las tripas y el intestino y el brote, sino que al final la enfermedad, ya sabéis que la incidencia sobre todo en gente joven de 15 a 30 años, aunque también hay un pico en gente más mayor, pero al final que aparezca una enfermedad crónica, inmunomediada, que muchas veces es heterogénea, imprevisible, ¿no? Y en la adolescencia, al final, pues puede condicionar mucho tu día a día. Si ya es difícil tu día a día sin una enfermedad, pues quizá con una enfermedad intestinal, pues un poquito más, ¿no? Y ahí está el sistema sanitario, en concreto enfermería, para un poquito a acompañar en las diferentes etapas o situaciones o necesidades que pueden estar cubiertas por el sistema o no cubiertas. Eh, bueno, pues un poco la situación en Europa, ¿no? Pues a nivel de números de epidemiología, pues parece ser que hay 2,5 millones, en España 7.000, en España concretamente 7.500 casos nuevos en España, que eso corresponde, hablando de enfermedad intestinal, a 16,2 por 100.000 habitantes año, que al final es casi el 1%, que esto es una campaña también de ACO España, que es casi el 1% de la población a nivel nacional. O sea, estamos hablando de un número importante y que seguramente que tengamos que prestarle atención. No sé, ahí en Colombia cada vez veis más incidencia, veis más casos, Sí, o, sea, sí. o cómo un poco cómo funciona allí en Colombia. Sí, mira, precisamente también eso ha venido en aumento. Nosotros hemos tenido diferentes debates de por qué se nos ha aumentado tanto la epidemiología de la enfermedad. Y es que vemos que cada vez que los profesionales de la salud, en este caso gastroenterólogos o por ejemplo acá, que no el contacto directo de un paciente es el médico general, el primero que ve el paciente, cada vez que conocen más de la enfermedad, de los síntomas de la enfermedad, de que no es solo el intestino, de que el paciente puede arrancar con una manifestación en otra parte del cuerpo, eso ha llevado a que cada vez se hagan más procedimientos endoscópicos que nos están diagnosticando más la enfermedad. Nosotros, por ejemplo, en el Centro de Excelencia acá, que no somos, somos un departamento, bueno, una población de Colombia que no es tan grande como otros departamentos en Colombia, arrancamos atendiendo 20 pacientes en el 2022 y a la fecha ya llevamos más de 200 pacientes. Entonces, por ejemplo, solo en nuestra data ha aumentado el diagnóstico de la enfermedad exponencialmente. Y sí, están saliendo nuevos estudios que realizan esta parte del control epidemiológico y sí se ha visto que se ha aumentado la colitis y el Crohn. Sin embargo, antes teníamos más colitis que Crohn y ahora estamos prácticamente en un balance muy similar entre colitis y Crohn porque también Livro vimos como al aumentar exámenes, Broncolite, por ejemplo, como las livro resonancias o las Las enteroresonancias, nos dimos cuenta ressonâncias, que muchos todas as pacientes ressonâncias. pasaron de un diagnóstico de colitis a un Crohn. Entonces sí, Então, sí, cada vez nos acercamos un poquito más a estas epidemiologías que vemos de países como Europa países o como bueno, donde Europa, estos estudios llevan mucho más tiempo y pueden onde esses comparar estudos cómo levam esa muito mais data tempo para ha comparar, aumentado, pero sí, sí vamos aumentando. en un Yo aumento. creo que al final lo que comentaba, ¿no? La comunicación con otros profesionales, ¿no? En otro ámbito, no solamente ahí en el hospital, que conozcan la enfermedad, ¿no? Y sobre todo el diagnóstico tan importante, ¿no? Que ese diagnóstico no se demore tanto. Anteriormente, desgraciadamente en España también se tardaba bastante en el diagnóstico de la enfermedad intestinal. Quizá hemos mejorado un poquito bastante en eso, no como nos gustaría,
No pero como no sé, gustaría. al final no es importante, ¿no? Esas derivaciones. O sea, allí, por ejemplo, cuando hay algún problema, no sé un poco cómo es allí en Latinoamérica. O sea, lo derivan a vuestra unidad, ya le hacéis a lo mejor las pruebas correspondientes, analítica, muestra de F, colonoscopia y el diagnóstico, o un poco cómo va. Y pues mira que acá en Colombia el médico general, el médico de Mesmo base o el médico familiar en algunos casos, ellos pueden tirar enviar son los exames, exámenes diagnósticos, pode dar exames analíticas, que en este diagnósticos, caso, pues son exámenes de laboratorio, exames de colonoscopia, laboratório, pero derivan al colonoscópias. gastroenterólogo para que sea él el que hace el diagnóstico de la enfermedad o si requiere estudios de extensión. Y en ese momento, por ejemplo, en nuestro caso, es donde lo captamos en el centro de excelencia y el manejo arranca siempre por el centro de excelencia. Pero los manejos siempre son por gastroenterología. Eles começam com heterologia. Vale. Vale, aquí un poco es que tenemos atención primaria, donde también es verdad que es raro, o sea, aquí no pueden hacer pruebas invasivas, ¿no? Por así decirlo, una colonoscopia. Es raro, o sea, como pedirla, el médico de atención primaria la puede pedir, pero quizá pues se pide más analítica, muestras de heces, y ya si no hay una mejoría, pues ya se suele mandar al hospital donde le ve el digestivo, y ya es verdad que pide diferentes pruebas. Bueno, y aquí lo que hablamos un poquito, ¿no? Lo que estábamos comentando es que al final el camino del paciente pues muchas veces puede ser largo, con muchos baches o muros que se pueden encontrar en el camino, no solo al principio donde aparecen esos síntomas, si hay un diagnóstico, si no hay un diagnóstico, a dónde voy, a dónde no acudo, no sé si eso también pasa allí en Latinoamérica. Bueno, yo creo que un poco lo que estamos hablando del tema del diagnóstico, ¿no? De esa demora del diagnóstico. Bueno, ya el diagnóstico, por fin le hemos puesto nombre, ¿no? Falta muchísima información. Es verdad que hoy en día hay internet. No sé cómo hacéis esto allí, Ginari. ¿La información se la da solamente el médico con el diagnóstico o después pasa con enfermería o se le da una página para que busquen internet? Un poco cómo hacéis esto por allí. No, pues el modelo que nosotros tenemos acá en los centros de excelencia es que lo vea el médico, lo diagnostique y luego pase a enfermería. Sin embargo, nosotros aquí en el centro, en el hospital, cambiamos un poquito el modelo y fue basado claramente en todas estas, en todos estos apoyos que hemos tenido de poder ver cómo es el manejo en otros países y actualmente nosotros como enfermería asistimos a la consulta. Eso nos ha ayudado muchísimo a que estos pacientes que son primeras veces, las consultas son un poquito más prolongadas que una consulta de gastro normal y nos ayuda a eso, a abordar al paciente tanto desde la parte médica como desde la parte de enfermería. Pero claramente el trabajo de enfermería después de la consulta es mucho más amplio. Sí, es tener una línea directa que más adelante lo vamos a tocar en lo de los seguimientos y estamos ahí constantemente con el paciente. Si el paciente quiere venir a tener una charla con nosotros, si el paciente quiere llamarnos, si nos quiere mandar un WhatsApp, ¿sí? Porque el modelo de consulta de enfermería, como lo tienen estipulado allá en España, que yo lo puedo ver, no es tan frecuente acá en Colombia, ¿sí? Es bastante Vale, difícil, por ejemplo, que a ti una entidad prestadora, que pues en este caso acá en Colombia es una EPS, que es el que se encarga de pagarle a un hospital, no contempla en muchos casos el pago de una consulta de enfermería. Entonces, muchas veces podemos decir que nuestras consultas son ad honorem, eh, pero pues siempre enfocados en mantener al paciente en un seguimiento continuo. vale. Vale. Y respecto al medicamento también, o sea, por ejemplo, no sé cómo lo hacéis ahí a nivel de subcutáneo o intravenoso, medicamento también le hacen la educación de Sí, administración. O sea, entiendo que el médico lo pauta, ¿no? Se lo pauta, por ejemplo, el subcutáneo, y pasa por enfermería o cómo. acá en Colombia, enfermería, por ejemplo, no está dentro de sus competencias, por ejemplo, formular, como están muchos países. Entonces, pasan con el médico, ellos formulan su medicamento. Y como acá en Colombia estamos, digámoslo así, tercerizados por estas EPS que te hablo, depende del prestador. Entonces, yo le puedo dar la educación de cómo es el biológico, efectos adversos, cómo va a ser el tratamiento, cómo va a ser la temporalidad del tratamiento, pero yo no le administro los medicamentos al paciente. Siempre lo hacen en otro lado. Y los Vale, subcutáneos, por ejemplo, acá nosotros en nuestro centro no son muy comunes.
la verdad casi no se usan. Entonces, todo lo que es endovenoso, pues el paciente debe ir a donde le coloquen los medicamentos. Entonces, es una falencia que hemos podido Vale. observar porque se nos cuartea, digámoslo así, un poco ese seguimiento que podemos hacer. Entonces, lo que hacemos es reforzar mucho la educación al paciente en cuanto a esos efectos y todo lo que nosotros podamos brindarle al paciente sin administrarle los medicamentos. Vale, vale. Vale, y siguiendo un poco, pues nada, a lo mejor eso es justo lo que comentaba, ¿no? Que puede haber efectos adversos, sigue el seguimiento de ese el paciente y muy importante ahí esa información y esa educación que muchas veces se nos olvida decir en la consulta, ¿no? Pero al final, a lo mejor al principio, ¿no? En el diagnóstico es cuando hay más carga de actividad inflamatoria, incluso cuando hay más síntomas, ponemos medicación ¿no? Y a lo mejor es la suerte de que el paciente mejora rápidamente, bueno, pues ya está, pues mira, ya estoy mejor y muchos pacientes no desaparecen, ¿no? Es importante no solamente una adherencia al medicamento que hayan pautado, sino una adherencia también al seguimiento, ¿no? A cuidarse uno mismo, ¿no? Y ese trabajo que hacemos de enfermería que ahora después lo veremos. Pueden aparecer nuevos síntomas o quizás a lo mejor otras patologías, otra vez de nuevo pruebas, síntomas, ¿no? Y al final, pues esto es un recorrido en donde el paciente no solamente va a afectar que a nivel hospitalario, ¿no? Por toda la clínica o la sintomatología que puede tener, sino que también va un poco más, ¿no? Va a nivel psicosocial, como hablábamos, ¿no? En diferentes etapas, a nivel escolar, en la adolescencia, a nivel social, relacionarte con tus amigos, en salir, ¿no? En a lo mejor poder sentirte diferente en los viajes, en el embarazo y en la etapa más mayor, ¿no? Entonces, no sé si esto, me imagino que sí también, ¿no? Lo veréis que al final el paciente lo que mayormente también le preocupa y lo que seguro que habla con enfermería y no con el médico son un poco estos aspectos, ¿no? Irani, tú qué crees? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que esto sí, creería yo que es universal. Y abordar estos temas también es bastante complejo porque muchas veces requerimos también de apoyo por parte de psicología, de psiquiatría, para que también nos ayuden a darle un manejo desde esta área, porque nosotros acá, yo creo que nosotros acá en Colombia tenemos algo muy característico, es que somos muy paternales. Entonces siempre queremos tener el paciente ahí al lado de nosotros, mejor dicho, si pudiéramos abrazarlos cada vez que vienen, lo haríamos. Y eso también nos ayuda un poquito a que el paciente trate de dejar esos miedos, pero sí hemos tenido pacientes que no pueden, por ejemplo, irse a estudiar a otro país porque los amarra acá a Colombia el biológico, los medicamentos, exámenes complementarios todo el tiempo. Entonces, yo creo que este es uno de los temas más complejos de abordar con un paciente porque tú le puedes explicar medicamentos y ellos lo entienden muy bien, pero su parte psicosocial es algo que lleva bastante, bastante trabajo en enfermería. Como estoy viendo que hay pacientes y tal, si os apetece ahí en el chat, si os apetece, oye, no sé si habláis de esto en consulta, ya sea con el médico, con enfermería o a lo mejor en las asociaciones, a lo mejor es el que abordáis más este tema. Si os apetece un poco comentar de esto, sería fenomenal. Mira, estoy viendo aquí en el chat que efectivamente que está Lucía Lago España, que comenta eso, que en España hay más de 80 unidades de excelencia acreditadas en distintos hospitales con la enfermedad de práctica avanzada. Claro, 80, ¿no? Y es verdad que esto se incrementó y subió mucho gracias a este proyecto que comentábamos al principio. Bueno, pues todos somos iguales. Bueno, esto sí lo quería ver un poco por experiencia también y al final por lo que vemos en consulta, ¿no? Muchas veces a lo mejor que nos ponemos nosotros como enfermeras un objetivo, ¿no? Bueno, pues el paciente tiene que ir por este camino, y no somos capaces de ponernos a veces en el lugar del paciente, ¿no? Que más allá de la medicación, pues a lo mejor tiene problemas sociales, problemas laborales, problemas económicos que a lo mejor allí la sanidad, que seguramente que sea diferente aquí a España, ¿no? Entonces yo creo que este aspecto también hay que tenerlo en cuenta, no juzgar nunca al paciente, que no sentáis nunca a juzgar, que podáis expresaros no solamente la parte de la tripa del intestino, de los síntomas, de deposiciones, de sangrado, de mucosidad, sino también esa parte más humana. Yo creo que esto muchas veces se nos olvida comentarlo en consulta, ese acercamiento que es de enfermería, creo o intentamos muchas veces
hacer ese cuidado, ¿no? Y estar pendiente, pero quizás en la consulta no, y por eso quería traerla, ¿no? Porque os animo también, ¿no? De que hay que expresarse con el personal sanitario Pero claro, ahora bien, ¿qué pasa? Que entiendo que muchas veces podemos estar como la primera foto, que también están hechos con inteligencia artificial, lógicamente, como la primera foto, o como la segunda, que nos veis corriendo, nos veis haciendo mil cosas, ¿no? Y, claro, ¿cómo voy a interrumpir? ¿Cómo voy a preguntar? ¿Cómo ves Yo esto? creo que Inari casi pasa, siempre estamos como el segundo. o sea, esto pasa lo mismo en Colombia y en todos sitios, ¿no? Sí. Yo creo que en todos lados es igual. Enfermería, todo el tiempo yo creo que hacemos mil y una cosas al mismo tiempo, pero yo creo que cuando le tomamos mucho aprecio y mucho amor tanto a nuestro trabajo como al manejo de estos pacientes, creo que damos todo de nosotros para poder estar como la primera imagen y poderle de verdad brindar ese tiempo que el paciente necesita. Porque si tienes toda la razón, muchas veces es en las primeras consultas que uno habla con el paciente ellos no te expresan todos esos miedos, esas inquietudes, otras cosas como de la parte económica y todo eso. Entonces, poco a poco el paciente cuando va entrando en confianza, pues te va contando muchas más cosas y ahí es donde tú puedes pues abordar muchos más de pronto ítems relacionados con su vida. Estamos de acuerdo. Ahora después, en la última parte, vemos un poco eso, cómo hacemos las valoraciones, ¿no? Esa visita de acogida, a ver ahí cómo lo hacemos en diferentes sitios. Sí. Bueno, pues, bueno, y al final, ¿no? Lo que comentabas, lo que comentábamos, que al final pueden venir muchos ISIS que llamamos, ¿no? Que a veces no son reales, pero que está en la cabeza de los pacientes, ¿no? Todos esos miedos, que creo que es importantísimo abordarlo. O sea, si el paciente se va de la consulta sin abordar todas esas inquietudes, todas esas incertidumbres, todos esos miedos que puede tener el paciente, creo que aunque ya hemos estado una hora con el paciente, no hemos hecho absolutamente nada. Sí, sí, eso es Creo verdad. Y mira, que esto es muy importante. sí, mira que lo que dice Andrea Figueroa aquí en los comentarios acá en Colombia pasa también y creo que se une a todos estos pensamientos del paciente y es que acá en Colombia también los pacientes que requieren aplicación de biológico están en las mismas salas de los pacientes que reciben quimioterapia. Entonces creo que también pasa aquí y también manifiestan muchas de estas cosas y debes tú también que enseñarle mucho al paciente la diferencia de pronto, porque a veces ellos dicen quimioterapia, tengo cáncer y nosotros no, la aplicación es muy similar, pero hay que abordarlos también. Y sí, todas esas preguntas que hay ahí, yo creo que esas y muchísimas más salen de todas estas consultas y seguimientos que nosotros hacemos también. Fíjate, si lo que estamos hablando, si es importante que el paciente se exprese más allá, que yo eso no era consciente no era consciente de eso que acaba de comentar y me di cuenta porque un paciente nos lo comentó, porque no, aquí en nuestro hospital pasa lo mismo, que desgraciadamente no está separado y claro, fue el diagnóstico y de repente se encontró allí ese impacto que tuvo al principio, pues lo reflejó y entonces ahora ya justo hacemos esa educación proactiva, por así decirlo, de anteriormente explicar eso. Y entiendo que eso lo ha vivido muchos pacientes más, pero no lo han contado, ¿no? Y ahí, aquí tuvimos la oportunidad que él lo reflejara y aprender de ello. Yo creo que eso es muy importante, efectivamente, tenerlo en cuenta. Totalmente. Por lo que comentaba, ¿no? Que es importante también esa imprevisibilidad que condiciona la vida diaria, ¿no? Esa imprevisibilidad que puede tener la enfermedad, que de repente llame a la puerta o que de repente no solamente sea a nivel de clínico, ¿no? De algún síntoma, sino que tengas un viaje, que hago con la medicación o me han mandado a un destino por tema laboral, en fin, ¿no? Que no solamente no hay que fijarse en esos síntomas, en esa diarrea, en ese dolor abdominal, sino también es importante ese impacto, ¿no? Esa dificultad a lo mejor que a veces podemos tener para planificar actividades. Oye, vamos a ir a tal sitio, pero hay un baño cerca, no hay un baño cerca, pero ¿y si me pasa algo, ¿no? Y al final yo creo que es importante todos esos miedos, ¿no? Que estábamos comentando antes y que intentamos desde enfermería, entiendo que ahí lo hacéis igual, ¿no? Que intentáis desde enfermería resolver todas esas dudas que puede tener el paciente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en los casos de los pacientes
que nos dicen es que voy a viajar, pero o nos dicen no, yo cancelé un viaje, pero no, nosotros siempre, no, mira, tú llévate los medicamentos que necesites, los que pienses que te pueden servir, sí, y hay que educarlos mucho, mira que hay que educarlos mucho en el tema de que nos confunden los brotes de pronto con una gastroenteritis. Entonces, comieron algo que les cayó pesado en su viaje y nos llegan, no, empecé brote, entonces hay que calmarlos un poquito porque les cogen miedo también a eso, a vivir su vida normal, a irse de viaje, a disfrutar, a estar con su familia, por esa misma naturaleza imprevisible de la enfermedad. Entonces, también hay que tener de la mano mucho todos estos miedos del paciente en cuanto a poder vivir su vida de una manera plena. Nosotros cuando pasa algo de esto, igual le decimos, oye, pues si vas a tener un viaje, coméntanos, vamos a hacerlo de forma planificada. Y un par de páginas que estoy poniendo en el chat, IBD Pass, porque no sé si la conocéis, que está relacionado respecto a viaje con enfermedad inflamatorial, os la recomiendo. Y otra que tiene una parte que es Educa Inflamatoria. También Educa tiene una inflamación. parte ahí de viajes al respecto que puede ser de utilidad, pero sobre todo EBD Passport viene súper bien porque vienen recomendaciones sobre la medicación, sobre el tema de alimentación, del agua, sobre vacunas, ¿no? Pues ahí os lo recomiendo que están ahí mis compañeros enfermeras, enfermeros, que os lo apuntéis porque la verdad que es un recurso muy, muy útil. Sí, está muy Bueno, interesante. pues bueno, aquí, como queríamos que también participara la gente, ¿no? Un poco qué es lo que veis más importante a mí en la consulta, después de estar un rato hablando con el paciente y dependiendo, ¿no? De cada paciente, al final no es solamente, ¿no? Hay que escuchar, ¿no? Importante en nuestra profesión, escuchar al paciente y efectivamente contarle la información que necesita o que requiera en ese momento. Pero a mí una pregunta que me gusta siempre hacerle, que es que, ¿qué es lo que más te preocupa de la enfermedad o de todo lo que estamos hablando, comentando? No sé, aquí si hay alguien que le apetezca, ¿no? Contar algo, hemos hablado de esa, ¿no? De esa cronicidad de la enfermedad, de esa incertidumbre, de esa imprevisibilidad, de que no solamente afecta a la clínica, y muchas veces los pacientes eso, comparte pues no estar de esta forma, no tener brote, poder hacer su vida normal. No sé si a alguien le apetece comentar algo en el chat al respecto. ¿Añadirías alguna palabra a alguien en el chat? Yo creo que hay tantas palabras que están relacionadas con la enfermedad y que las he aprendido de los pacientes, pero yo creo que estas las engloban muy bien. eh, y siempre, yo creo que lo vamos a ver más adelante también, está toda la parte de la vida, aquí en Colombia afecta mucho la vida laboral. Pues vemos más pacientes adultos que pediátricos, entonces me inclino más hacia la parte laboral de los pacientes y cómo les cambia totalmente desde el primer diagnóstico y a veces y muchas veces ese primer diagnóstico y cuando les dicen la enfermedad ni siquiera les explican bien lo que es la enfermedad y eso los condiciona y los lleva a que uno muchas veces internet nos sirve para informarnos pero también para desinformarnos. Entonces nos llegan a veces los pacientes a nosotros ya al centro de excelencia con mil dudas, con un diagnóstico de hace 10 años y yo digo, pero espera, ¿cómo así? ¿Tienes un diagnóstico de hace 10 años? Deberías, si desde el principio te educaron muy bien acerca de la enfermedad, conocer mucho, pero igual eso no condiciona que el paciente siempre tenga sus dudas, pero esa es una falencia que se ve mucho acá y es estos pacientes que llevan diagnósticos de tanto tiempo, que desconocieron tanto de la enfermedad, de síntomas, de manifestaciones, de cómo pueden manejar sus brotes, cómo pueden, y se anuda mucho a estas palabras, yo diría que el desconocimiento también. Que nos afecta mucho. Mira que la primera vez que yo conocí enfermedad inflamatoria y vi Educa Inflamatoria, me enamoré de esa página. Y yo se la recomiendo a mis pacientes en Colombia, ¿sabes? Porque aquí como estamos iniciando todos estos procesos, pues queremos crear mucho material educativo para los pacientes en nuestro contexto latinoamericano también. Y todas estas asociaciones nos han ayudado exponencialmente a que toda esa información sea contextualizada a nosotros, pero siempre me he basado mucho en Educa Inflamatoria porque me parece que es una página que centra al paciente a la realidad tan perfecto desde todos los contextos, no solo desde el diagnóstico, las manifestaciones, los síntomas, sino toda su calidad de vida.
Y yo creo que nos falta, hablo de Colombia, nos falta mucho todas estas herramientas eh, validadas y con calidad para que el paciente también pueda desde su casa, desde su trabajo, desde con su familia, poder leer toda esta información que hay y ayudarnos un poquito a disminuir de pronto estas incertidumbres que tiene el paciente acerca de la enfermedad. Y yo creo que también es importante, no igual que recomendamos estas páginas, recomendar claramente las asociaciones de pacientes, ¿no? Nos ayudan muchísimo, ¿no? Porque muchas veces también, lo he dicho antes, ¿no? O sea, fíjate qué es lo que compartió el paciente conmigo y yo no era consciente. Muchas veces no somos conscientes desde la parte sanitaria realmente qué es lo que le preocupa o qué es esa información y seguro que desde las asociaciones de pacientes le pueden ayudar muchísimo y no solamente la información, sino a compartir de forma personal, de forma presencial con jornadas que yo creo que eso es súper importante. Mira, estoy viendo ahí que Lucía también nos ha dejado ahí, ha compartido ahí también un podcast de viajes también. Ahí hay que apuntárselo, hay que apuntárselo también. Bueno, pues, no, y aparte, yo creo que esto es súper, súper, súper importante tenerlo en cuenta, pero no solo como personal sanitario, sino como paciente. A mí como paciente, que he explicado antes, nadie me explicó esto. Yo no tenía ni idea de la importancia realmente de ver la enfermedad de esta forma, ¿no? De tener cuidado con esa inflamación. Y aparte yo soy enfermero, también fui un mal paciente en su día. Tenía una medicación en la cual tenía muchos efectos secundarios. Dejé la medicación, como yo me encontraba bien, a nivel de sintomatología, yo me encontraba bien, pero esa inflamación, que es lo que vemos ahí en la gráfica que ahora aplicamos, seguía, aunque yo no tenía esa sintomatología, porque muchas veces no va correlacionado. Entonces es importante explicarle al paciente justo eso, que es importante esa adherencia a la medicación, que si tiene algún problema, contacte con tu unidad, ¿no? Que si hay enfermería, y yo creo que esto es lo que ha dado un cambio en el sistema sanitario, seguro que también lo has visto ahí, Ginari, o donde haya enfermería, que esa puerta de entrada que pueda tener el paciente para preguntar, ¿no? O de si tiene algún problema junto con todo el equipo multidisciplinar, pues es un avance y es una ayuda. O sea, que yo creo que al final un poco el objetivo de esto también es hacer ver, Sí, y ya que hay aquí diferentes asociaciones a nivel nacional, ¿no? De empujar o de hacer peso ahí, de la importancia de enfermería. Y hace poco que he estado con Lucía, la presidenta de ACU España, aquí en la Asamblea de Madrid, han sacado un proyecto en donde decía que la enfermera, realmente el coste que tenía la enfermera con toda la repercusión que tiene es minoritario, o sea, que tiene más beneficio que del coste que puede tener. Esto hablo del tema del sistema sanitario en España, ¿no? Pero al final yo creo que es una realidad y que debemos de empujar al final a intentar que exista esta figura, no porque yo sea enfermero y creo que es importante, que también soy paciente, sino porque al final he visto, ¿no? Cómo cambia realmente no solamente el sistema sanitario, sino la vida del paciente a nivel directo e indirecto. Pues bueno, sin enrollarme más, la gráfica esta simplemente dice eso, ¿no? Que si al final hay una inflamación en el tiempo constante, pues podemos encontrar complicaciones. Entonces, al final tenemos que intervenir para evitar que exista esa inflamación y por lo tanto tengamos complicaciones. sí, Porque si no, al final pues podemos tener eso, una pérdida de oportunidades. Y aquí un poco lo que miramos es el sistema sanitario, por lo menos en España, no sé cómo será ahí en Latinoamérica, pero es verdad que al final lo que nosotros miramos un poco es esa remisión, ¿no? Que el paciente esté bien, o sea, que no haya brote, pero no solamente una remisión clínica a nivel de la sintomatología, sino también a nivel analítico, también la calprotectina, que ahora me cuenta si la podéis usar por allí o no, la muestra de heces, si la tenéis es de utilidad y también, ¿no? Ver a nivel de colonoscopia que realmente eh, no haya lesiones en la mucosa, incluso con biopsia. Pero al final, ¿cuál es la cruda realidad, ¿no? Lo que realmente preocupa y lo que estábamos comentando antes, por la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, aunque esta parte la hagamos muy bien o intentamos hacerla como personal sanitario, si no somos conscientes de lo que le preocupa al paciente, de que realmente hay que mirar esa calidad de vida, creo de nuevo otra vez que no estamos haciendo nada. No sé cómo lo ves tú, Ginari.
Y sí, mira que creo que, bueno, y siempre lo he dicho, que nosotros acá en Latinoamérica nos podemos basar mucho de ustedes por toda la experiencia y la trayectoria que tienen en el manejo de estos pacientes. Y, por ejemplo, este tipo de estudios de dar a mostrar cómo enfermería de pronto puede mitigar un poco algunos síntomas del paciente relacionado un poquito con la gráfica anterior. Nosotros sí lo hemos visto mucho acá. Tener un contacto directo con el paciente nos ha ayudado a veces a disminuir brotes que los pueden llevar a hospitalizaciones, eso aumenta el costo del paciente, a necesitar más dosis de biológico, que se relaciona un poquito con otros, sin embargo, claramente la realidad a veces no es la que nosotros queremos. Nosotros hemos visto un cambio muy exponencial aquí, pues hablo yo del hospital, pero creo que en toda Colombia era muy similar. Y en cuanto a la calprotectina, cuando nosotros arrancamos a tomar calprotectinas, que yo creo que aquí se dieron cuenta que era un examen que se podía tomar muy comúnmente, porque creo que antes no lo pedían mucho cuando nosotros empezamos, la calprotectina se demoraba casi un mes en salir el resultado. Entonces, imagínate yo hacerle un seguimiento a un paciente con una calprotectina que le tomo hoy, el resultado me sale en un mes y disminuimos a que fuera 2 semanas y nosotros dijimos, wow, disminuimos a 2 semanas y luego disminuimos, oye, ahora la calprotectina nos sale súper rápido, nos puede salir en 1 o 2 días y para eso nosotros eso es Qué bien. espectacular, tener una calprotectina en 2 días. Pero yo vi cuando fui a España que tienen esta opción de tomar la calprotectina y él te da el resultado de una vez. Bueno, eso todavía no ha llegado acá, que Bueno, en sería... algunos sitios sí, en otros no, ¿eh? Aquí en algunos sitios sí, otros no. Sí. Entonces, Que yo creo que sí. sería un avance grandísimo porque se puede hacer de pronto ver al paciente cómo está. Acá el resto de los laboratorios sí salen muy rápido, lo que es, nosotros nos basamos mucho también en la PCR y en la hemoglobina por lo mismo que te digo que la calprotectina a veces se nos puede demorar un poquito. Entonces, tener esos exámenes ahí a la mano nos ha ayudado a disminuir. A veces pensamos que tenemos un poquito más de acceso a una colonoscopia que hasta un examen como una calprotectina o como Fíjate. unos niveles. Los niveles sí que son, si la calprotectina te parece un examen difícil, los niveles de medicamentos es peor. Eso se pueden demorar 2 meses, 3 meses, entonces todavía nos vamos muy de la mano con realizar colonoscopias para ver cómo va el paciente en control, pero nos estamos ayudando mucho del ultrasonido intestinal, que eso acá en Colombia es, y creo que en Latinoamérica es algo que nos va a revolucionar mucho el manejo de los pacientes y nos va a ayudar La un poquito. ecografía, ¿no? Intestinal. Sí, la ecografía, sí. Y nos va a ayudar un poquito también a disminuir los costos hospitalarios, porque a diferencia de hacer una colonoscopia, sedar el paciente y todo el proceso que requiere una colonoscopia, pues todos estos avances en el seguimiento de los pacientes también nos ayudan un Oye, poquito. ¿y lo hacéis de enfermería o eso lo hace el No, lo médico? hace el especialista. Sí, sí, Vale, aquí. vale, es que he leído algún artículo y tal de alguna enfermera haciendo ecografía intestinal. Vale, Sí, lo hace también. aquí igual. Aquí igual, aquí Y de momento lo está haciendo el médico. Aquí igual, sí. Y la idea es que Vale. enfermería la pueda hacer también, porque también es un enfoque que nosotros podemos ayudar y pues tener todo el control de poder decirle al paciente antes de ir a su consulta, oye, si estás haciendo un brote, estás aparte de los Sí, ¿no? síntomas. Tomar decisiones al final, tomar decisiones. Sí, Sí. exactamente. Pero pues es algo que yo creo que poco a poco vamos a ir implementando en Latinoamérica. Y un poco al final, ¿por qué traíamos esto? Porque al final, ¿cómo afecta la enfermedad, ¿no? La actividad de la enfermedad solo justifica, ahí es casi un 60% de la calidad de vida, o sea, que al final podemos hacer más cosas aparte de ver cómo está esa tripa, ¿no? Cómo son los síntomas, que también es súper importante, lógicamente, que es lo que hemos hablado antes, pero es que la calidad de vida también depende de la discapacidad laboral, de la actividad de su enfermedad inflamatoria intestinal. Contra más actividad, si estamos en brote, peor calidad de vida tienen los pacientes. ¿No? Al final la calidad depende de más cosas y os traigo aquí un trabajo que hizo España, que es súper reciente. Sé que está Lucía por ahí, si me equivoco en algo, por favor, ayúdame. Y en la N de los que participaron fueron 822 pacientes y mirad cómo lo naranja que está relacionado cuando se le preguntó, ¿no? Respecto a qué impacto tenía la enfermedad respecto a la calidad de vida y mirad, ¿no? La gráfica que me parece súper súper significativo y es una N súper alta, 822. Yo creo que esto realmente está correlacionado con lo que vemos en nuestro día a día en nuestras consultas, Ginari. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si después de esa diapositiva creo que va la...
Te la paso. La de los estudios, sí. Ah, no, está más adelante. Pero, bueno, aquí. Nosotros también hemos, poco a poco, desde pronto que empezamos a evaluar también al paciente en todas sus áreas, no solo verlo desde la parte de los síntomas, sino cómo afecta otras áreas la enfermedad inflamatoria intestinal. Y gracias a ese trabajo nació un artículo muy lindo que se enfoca especialmente en el rol esencial de una enfermera en un centro de excelencia. Y si la puedes pasar, Pablo, porfa. Ahí ¿Sí? vemos cómo, Hoy. A ver. ahí vemos cómo yo creo que basados o ayudándonos de las escalas que existen para medir ansiedad y depresión, calidad de vida, fatiga, hemos visto, sí, cómo impacta no solo al paciente los síntomas. Por ejemplo, en la primera gráfica vemos en azulito los síntomas digestivos, que pues claramente en un paciente en brote va a ser el primero que va a afectar. Pero seguido de esto va todos esos síntomas sistémicos, pero no dejemos de lado que la parte emocional va bien ahí al ladito de la parte de los síntomas digestivos. Y eso es algo que yo creo que poco a poco hemos podido demostrar y demostrarle también a los profesionales de la salud que a un paciente con enfermedad inflamatoria hay que abordarlo holísticamente. No solo son los síntomas, sino es toda esa Efectivamente. parte emocional. Nosotros también evaluamos la parte sexual y pudimos evaluar en los pacientes gracias a una escala que hay cómo la enfermedad les impacta en la parte sexual. Y dijimos, creo que nadie en su consulta que de pronto no sea enfermedad inflamatoria intestinal, pero sea un paciente con un diagnóstico de colitis, le va a preguntar, oye, con tu pareja las cosas están bien. Y haciendo la pregunta y haciendo las escalas nos dimos cuenta, sí. Los pacientes sí les impacta su sexualidad, sí les impacta las otras áreas, ansiedad y depresión también es algo que nosotros todo el tiempo podemos evidenciar, y también educando al paciente y que ellos se sientan en confianza con nosotros, hemos logrado hacer muchas más remisiones a psicología y a psiquiatría, porque yo creo que enfermería ayuda mucho y lo que te digo siempre de la parte paternal, queremos tener al paciente ahí con nosotros, pero también debemos echarle Sí. manito a estas especialidades que nos pueden ayudar a abordar un paciente pues desde su especialidad, que es la psicología. Que fíjate que estando tan lejos, ¿no? Y al final también, cómo lo vemos, ¿no? Que esto es súper importante para el paciente y hay que abordarlo sin ninguna duda, ¿no? La función física, que es importante, pero también la social, la mental, la Sí. sexualidad, ¿ves? Como estábamos comentando. Y de hecho, en la NECO, que no sé si lo conocéis, pero bueno, la NECO es como el manual nuestro para enfermería. La ECO es el congreso que se hace a nivel europeo de enfermedad inflamatoria intestinal, pues la NECO es de enfermería, y ya justo en uno de los estamentos lo dice, ¿no? Que la enfermera que atiende a los pacientes con EI debe ser consciente del impacto físico, y no solo del físico, sino también del emocional que tiene la enfermedad y las principales preocupaciones de los pacientes y la afectación a su calidad de vida, ¿no? Es importante ver esto, y aquí os traigo también del estudio que estábamos comentando antes, ¿no? Y justo también lo que reflejabas tú, ¿no? De ese impacto emocional. El 75% han sentido ansiedad o depresión estando en brote, pero no solamente en brote, es que estando sin brote también, también hay una afectación de este impacto emocional, ¿no? Es importante tenerlo también ahí en cuenta. Y bueno, y un poco de medicación, aunque ya lo hemos hablado antes, ¿no? Me ha dicho eso, que sobre todo usáis, o sea, el tema de intravenoso, pero tenía curiosidad un poco por saber en otros lugares de España que cómo se hacía. Pero bueno, me has comentado un poco, entonces yo creo que si nos pasamos esto, que si no nos vamos a ir muy tarde de tiempo, nos vamos a ir muy tarde. Y vacunas, ¿cómo? Esto sí me interesa muchísimo. Vacunas, ¿cómo hacéis ahí el tema de vacunas? Ginari, cuéntame. Bueno, esto también es un tema que yo creo que hemos empezado a abordar bastante con los pacientes. Aquí, el paciente requiera biológico o no, nosotros lo direccionamos a que se pueda vacunar. Sin embargo, no sé si es un pare que tenemos o es una ventaja, pero para poder formularle vacunas a un paciente adulto que se sale del esquema que el niño requiere normal, el paciente debe ir a infectología. Entonces, de acá que el paciente va a infectología le formula las vacunas, su entidad le autoriza las vacunas, pues puede pasar un Y, tiempo y larguito. entiendo, o sea, entiendo que va por el sistema sanitario de allí, o el paciente la tiene que pagar, un poco esto cómo va. No, él va por el sistema sanitario.
¿sí? Sin Vale, embargo, acá hay acceso a vacunas para que tú las puedas pagar y son vacunas, normalmente son vacunas no vivas. Sin embargo, los costos de las vacunas acá en Colombia, yo creería que en Latinoamérica, por ejemplo, pero acá en Colombia el costo de algunas vacunas, por ejemplo, el neumococo es bastante alto. vale. Entonces, intentamos siempre, pues la mayoría de nuestros pacientes dependen completamente de lo que su sistema sanitario les dé. Vale. Entonces, intentamos acelerar los procesos ayudándoles, por ejemplo, a gestionar la cita con infectología y eso, pero igual tenemos muchas dificultades para que el paciente nos tenga un esquema de vacunación completo. Es Vale. bastante complejo. Y aquí hay que dar que hay pacientes, aquí hay que dejar un mensaje claro, que también siempre lo decimos en consulta, estoy seguro que tú también, Llenari, que la prevención es súper importante, utilizamos tratamientos biológicos e inmunosupresores, es importante ponerse las vacunas y una vez que esté con el tratamiento inmunosupresor, cuidado que no se pueden poner vacunas vivas, ¿vale? Eso siempre tiene que quedar claro. En temas de viajes y tal, es cuando hay que mirar eso muy bien. Vacunas vivas con tratamiento inmunosupresor, prohibido. Sí, total. De esto nos ayudamos mucho también, pues nosotros acá con FUNEICO, que es la Fundación Colombiana de Pacientes, nos ayudamos mucho también aprovechando los webinars y todo lo que se hace educativo, reforzándole siempre al paciente cuáles son las vacunas vivas, cuáles son las vacunas no vivas, cuáles vacunas se pueden colocar y todo, porque si el paciente las quiere ir a pagar, que está en todo su derecho, pues saber qué vacunas de verdad sí se puede colocar por su enfermedad. Y fíjate esto, me llamó muchísimo la atención esta gráfica, entiendo que ustedes también, Lucía, bueno, todas, pero fijaros sí, el impacto que tiene de la actividad física. O sea, tiene muchísimo impacto el tema de la actividad física en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo lo ves? ¿Cree que los pacientes urinarios hacen actividad física en la enfermedad intestinal o no la hacen por miedo o porque les duele todo el cuerpo o por esa fatiga que antes hemos visto reflejada en la gráfica? No lo practican mucho por la fatiga. Sí, sí se vio reflejado en todas estas encuestas que nosotros hacemos, cómo la fatiga les impacta en su calidad de vida y especialmente para realizar actividad física. Sin embargo, siempre se refuerza en la consulta que puedan hacer una actividad física mínima, diaria o semanal, no solo por su enfermedad, sino porque pues creo que actualmente todo el mundo debería realizar actividad física, pero Justo. sí se ve el cambio cuando el paciente nos está en brote, cuando está en remisión y más cuando ellos entienden que la actividad física les puede ayudar mucho a mejorar, es contradictorio, pero les ayuda mucho a mejorar la fatiga, a hacer Justo yo, actividad de física. hecho, justo yo en consulta siempre digo, ahora te voy a decir algo que es contradictorio, pero yo aquí voy con un Sí. poquito de ventaja porque también soy paciente y es verdad que he vivido esto, o sea, es verdad que esa fatiga, ese cansancio extremo, ¿no? Y a veces tú dices, joder, si necesito estar tirado en la cama, ¿cómo enfermería me va a decir que me ponga a hacer actividad física? Pero siempre dentro de lo que cada uno puede y al final esa fatiga, poquito a poco, la verdad que coger esa rutina es súper importante y mejora. Y aquí os traigo este proyecto súper bonito de Aqua España. Estamos en el mes del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y Aqua España se ha centrado este año por la actividad física también. Del partido de la enfermedad inflamatoria intestinal no se juega en solitario, sino con ese equipo multidisciplinar que está rodeado de enfermería, no solo enfermería, sino psicología, ojalá, ¿no? También más protagonista que tengamos en nuestras unidades, de poder combatir esa barrera que nos puede dar la enfermedad. Si no conocéis el proyecto, la verdad que os animo, que hay algunos vídeos y tal, y la verdad que merece la pena verlo. Sí, Respecto a total. la sexualidad, mira, lo comentabas antes, Ginari, la sexualidad es importante, ¿no? Hablar esto en consulta, y yo creo que muchas veces como personal sanitario nos cuesta hablar esto en la consulta, ¿no crees? Sí, sí, es, Qué truco me das, es Ginari? ¿Qué tema. truco me das para yo poder abordar este tema en mi consulta? Un adolescente de repente que me viene con la enfermedad, ¿cómo le meto el tema? Es complejísimo, ¿sabes? Aparte, no sé si hay muchos pacientes que se sienten más en confianza de que uno sea mujer, pero hay otros que no, que se sienten más en confianza con un hombre y pues yo digo, Dios, yo soy mujer, mi líder es mujer, entonces es complejo, pero de primera eso jamás
a menos de que el paciente sea muy extrovertido, nunca nos hacen una pregunta de sexualidad de primera. Entonces, nosotros en el material educativo que tenemos abordamos el tema de sexualidad. Eh, Digámoslo así, dejamos la puerta abierta que el paciente, cuando nos tiene mucho más confianza, pueda abordar algunas preguntas. Empiezan o siempre nos empiezan preguntando cómo puedo tener hijos, el medicamento me puede afectar si llego a tener un hijo. No solo las mujeres, los hombres también nos han preguntado que quieren tener hijos con su pareja y si, por ejemplo, la medicación les afecta en algo o si ellos se preocupan mucho por la parte hereditaria. Entonces ahí vamos entrando al mundo de la sexualidad, de pronto ayudándonos de otros campos como son, por ejemplo, pues acá toda la parte anticonceptiva y todo este tema, pero es difícil. Yo creo que es uno de los temas más difíciles de abordar con un paciente, es toda esta parte de la sexualidad. Mira, teníamos una pregunta ahí de Arturo que no ha visto. Me han comentado ahora que hay alguna pregunta, no la había visto, que me dicen, pero si tienes una gastroenteritis ocasiona un brote. No tiene por qué una gastroenteritis. O sea, primero hay que ver no todas las diarreas o no todas las deposiciones o todo lo que pueda pasar en la tripa tiene que ser un brote. Hay que ver efectivamente, hay que ver muy bien, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte de poder pedirlo, ¿no? Cuando el paciente llama a la puerta, ¿no? Y a lo mejor está con una sintomatología, importante también preguntar desde cuándo se encuentra con eso y pedir muestras de heces como coprocultivo, Clostridium, descartar realmente que no sea una bacteria. Y es verdad que hay que hacer ese seguimiento. ¿Una gastroenteritis puede dar un brote? Nunca podemos decir que no, en alguna ocasión, ¿no? Todo ese cambio, pero es raramente que una gastroenteritis te vaya a dar un brote. Hay que ver realmente si lo que te está pasando es una gastroenteritis y efectivamente tratar esa gastroenteritis. Si fuera bacteriana, si es vírica, pues, ¿no, Ginari? Sí, totalmente de acuerdo, igual. Y lo del proyecto de la certificación, que también nos han hecho una pregunta ahí. Bueno, yo creo que si hace falta, podemos, o sea, hay mucha información en internet, pero bueno, si hace falta, podemos compartir un poco cómo se realizó este proyecto. Complejo, pero bueno, al final, como pasó en España también, como una unidad lo tenía, ¿no? Pues ya hubo como esa competición, vamos a decirlo así, y a lo mejor también puede pasar esto por diferentes países. Sí. Bueno, por la alimentación, esto, yo creo que esto siempre hay preguntas y dudas respecto a la alimentación, ¿no? ¿Qué recomendáis en Colombia? A ver, un poco, a ver si estamos alineados. Pues yo creo que esto es un abordaje gigantísimo en la alimentación. Sin embargo, nosotros al principio siempre le ayudamos al paciente a que empiece poco a poco. Nosotros no somos de temas restrictivos, ¿no? Pues depende, si el paciente está en un brote severo, pues claramente hay que restringir algunos alimentos. Pero pues en Colombia y yo creo que en Latinoamérica todavía tenemos una ventaja muy grande y es que nuestra alimentación entre todos es muy saludable en cuanto a que hay mucha disponibilidad de alimentos que vienen todavía del campo, que desde la tierra ellos vienen, hay muchas opciones de comprar frutas, verduras, que todavía pues están en muy buenas condiciones, entonces eso nos ayuda mucho a que hay mucha variedad de alimentación saludable, y me atrevería a decir que en toda Latinoamérica. Sin embargo, los pacientes le tienen mucho temor a los lácteos, eso es algo principal, pero yo creo que actualmente a alguien que no le caiga mal una leche entera es difícil porque yo no tengo enfermedad inflamatoria y la leche entera me cae pésimo. Entonces, le enseñamos mucho al paciente a que empiece poco a poco a saber qué le cae mal y qué no le cae mal. Claramente le decimos, oye, si tú vas y te comes una bandeja, bueno, acá en Colombia, por ejemplo, una bandeja paisa que está llena de frijoles, de pronto pues puede ser que te caiga pesado. Entonces tú dices, bueno, hoy no voy a comer frijoles, entonces voy a preferir consumir alimentos mucho más saludables. Siempre le decimos al paciente, evita grasas saturadas, fritos, Los ultraprocesados, ¿no? Muy importante los ultraprocesados, ultraprocesados. cuidado con eso. Que no somos Entonces, conscientes de todos los ultraprocesados que consumimos, efectivamente, sí. sí, total. Entonces creo que sí, sí nos asemejamos mucho con respecto a eso. Bueno, y un poco, yo creo que es muy interesante, pero si no nos vamos a alargar mucho, ¿no? Los tóxicos también, Sí. importante hablarlo en consulta. Yo creo que esta parte la hemos hablado también, ¿no? El tema psicosocial y un poco por ver también esta parte
de enfermería, por si hay algunos compañeros ahí, de cómo lo hacemos aquí en España, y ahora Ginari también comentará un poco cómo lo hace allí en Colombia. Pues el paciente cuando entra en el sistema sanitario lo puede hacer por varias formas. Una, directamente con nosotros, por correo electrónico, teléfono, o simplemente acudiendo al hospital, a nuestra consulta de enfermería que tenemos físicamente, o puede entrar con una interconsulta, que es decir, que vaya a urgencia, por ejemplo, que seguro que previamente, anteriormente, tenemos un correo avisándonos de que ha ido a urgencia, pero los compañeros lo valoran, por ejemplo, y si se va a casa, pues nos hace una interconsulta a nosotros en enfermería, porque a lo mejor le ha pedido alguna prueba o le ha mandado tratamiento tópico, por ejemplo, le ha mandado algún enema, y nosotros le llamamos a la semana o a las 2 semanas realmente para ver si realmente hay mejoría con ese pequeño ajuste que se haya podido hacer de medicamento. En fin, al final tenemos esa interconsulta, ya sea por otro compañero, por otro profesional sanitario o directamente del paciente a nosotros, hacemos esa valoración del caso y dependiendo de lo que sea, pues damos ese soporte, ¿no? Esa consulta de acogida, o a lo mejor si nosotros sí administramos el tratamiento, el médico le pauta la medicación, va a farmacia hospitalaria y ya luego acude a enfermería para que nosotros le pongamos la medicación, o hacemos esa educación sanitaria, ¿no? O el seguimiento a lo mejor de pruebas, que se pide alguna prueba y nos quedamos pendientes de enfermería para ver realmente ese resultado y que vaya bien, ¿no? Y esa valoración logística o integral, como comentábamos antes, ¿no? Y entonces o hacemos un seguimiento o contacto a demanda, y ya cuando el paciente de nuevo lo necesite, pues aquí estamos. Sí, el ingreso también de nuestros pacientes es muy similar. Nos llega ese paciente ya sea por urgencias o que estuvo hospitalizado por alguna otra condición y dentro de su hospitalización le diagnosticaron la enfermedad o ya viene con el diagnóstico. Es muy similar. Nosotros tenemos una línea de WhatsApp exclusiva para pacientes del Centro de Excelencia. Y a veces no solo exclusiva para los pacientes que están acá, sino cualquier paciente que nos escriba con enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros estamos prestos para resolverle cualquier duda. Educamos al paciente por ahí, nos ayudamos mucho del material educativo que creamos para apoyarnos en la resolución de las dudas. Y hay algo muy importante, es que nosotros a los pacientes que están con nosotros siempre les reforzamos mucho los signos y síntomas de alarma para acudir a urgencias. Porque si bien es cierto, pues tenemos una línea directa, pero pues no las 24 horas del día, pues estamos nosotros Es ahí porque importante eso. solo estoy yo, entonces pues es difícil también, pero intentamos en ese algoritmo de pronto de disminuir uno las consultas a urgencias de pronto cuando podría no ser una urgencia real, que también pues eso impacta mucho en la parte de costos hospitalarios. Pero claramente si nosotros no estamos ahí, el paciente tiene sus síntomas, debe acudir a urgencias y el paciente cuando llega a urgencias, que si es acá en nuestro hospital, pues aquí de una vez nos alertan a nosotros, oye, mira, tenemos este paciente con enfermedad inflamatoria que nos llegó a urgencias. Nosotros acá en el hospital tenemos algo que nos gusta mucho y es que cuando el paciente tiene el diagnóstico de la enfermedad, en la historia clínica, se me olvidó poner una foto en la historia clínica, en la parte donde aparece el nombre, que creería que eso es universal en todas las historias clínicas, hay un cuadrito con una etiqueta que dice paciente de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, independientemente del servicio donde el paciente esté, urgencias, hospitalización, cirugía, etcétera, si pican ahí en ese cuadrito, cualquier profesional de la salud va a saber que ese paciente aquí en el hospital pues tiene el diagnóstico y ellos nos van a informar a nosotros. Fue un trabajo bastante fuerte de educación con el personal hospitalario, pero logramos que cada vez que el paciente llegaba, pues nos pudieran avisar a nosotros y tener un contacto y un seguimiento más profundo de todos estos brotes o cualquier otro síntoma que el paciente tenga que requiera alguna hospitalización y pues en su área ambulatoria pues nos tiene ahí detrás de la línea cada Vale, vez que nos necesite. vale. Vale, pues sí, hay una pregunta ahí personal de César, creo que es muy personal, y simplemente hay que comentarte que efectivamente puede haber enfermedades inmunomediadas asociadas, a lo mejor está relacionado directamente o no, pero es verdad que no te puedo contestar a eso, César, un poquito ahí muy, muy personal. Bueno, y un poco ya estamos terminando, ya no nos enrollamos más, que nos hemos pasado ahí la hora, dijimos hora y cuarto aproximadamente, nada, simplemente como la hacemos, ya lo hemos visto, esa consulta de acogida, esa consulta de seguimiento, consulta demanda, muy importante, y realmente creo que esto es lo que ha cambiado también el sistema, ¿no? También muy importante el resto, pero esa puerta de entrada, ¿no? Que podemos ser desde enfermería, súper importante, y lógicamente las consultas telemáticas, ¿no? Al final para intentar
que la vida del paciente, ¿no? Están trabajando, estudiando, si se puede resolver de forma telemática, oye, pues estupendo. Y estas fotos que me hacen muchísima ilusión, ¿no? Dinari, que habéis compartido ahí con pacientes. Sí, es que siempre hemos recalcado acá que de pronto aparte, pues teniendo en cuenta nuestras limitantes en el sistema sanitario o en el sistema de salud que tenemos acá, siempre intentamos estar ahí cerca del paciente. Entonces nosotros en el centro de excelencia sabemos el paciente cuando cumple años, tiene su tarjeta de cumpleaños, nosotros acá Uf, tenemos festividades de Año Nuevo, y siempre queremos estar ahí. No solamente que el paciente nos vea como de pronto su resolución de síntomas, sino que nos tenga también como alguien en el que puede confiar. Y para mí ha sido vital tener al paciente ahí qué bonito. cerquita, que confíe en nosotros, y nos ha ayudado mucho toda esta parte humana, que yo creo que enfermería se caracteriza mucho por esta parte humana, de estar cerca del paciente, teniendo en cuenta sus síntomas, pero pues, también toda su área. Si lo puedes pasar, Pablo, por Sí, favor. perdón, ahora. Y nos ayuda mucho a empoderar al paciente con conocimiento. Nosotros acá hacemos simposios dirigidos para pacientes que claramente también nos basamos de todas las asociaciones, las invitamos y nos encanta, por ejemplo, cuando FUNAICO puede participar con nosotros acá en Colombia. Y todas estas actividades educativas nos ayudan mucho a eso, a empoderar con conocimiento, a empoderar al paciente, para que tenga todo ese criterio de poder llevar su enfermedad con toda, en el día a día. Siguiente. Qué bonito, ¿no? Esa parte, la verdad que esa parte es enriquecedora creo que para el paciente y muchísimo también para nosotros. Sí, y de ahí también creo que pues de pronto alguien que está conectado aquí pudo participar en el primer diplomado para pacientes con enfermedad inflamatoria que lanzamos con Panco, ¿Ah? y ahí pudimos ver cómo en algunos grupos de pacientes que se realizaron por grupos de pacientes por diferentes países, pudimos ver haciendo un pretest y un posttest cómo aumentó el conocimiento. Por ejemplo, el más evidenciados en el grupo 2, que pasamos de un 78 a un más de un Fíjate, 88% en aumento en conocimiento de su enfermedad, de todo. No solo hablábamos de la enfermedad, sino todo cómo lo podemos abordar desde muchas áreas, y nos ayudó mucho a eso, a empoderar al paciente con conocimiento. Esperemos se pueda lanzar otro diplomado. Yo sería feliz con poder lanzar otro diplomado para pacientes con enfermedad inflamatoria y llegar a más gente. Llegamos a muchos países, y nos gustaría poder seguir haciéndolo, y educar a pues ese sí, pues sí. paciente que Pues requiere. ahí queda nada, ya, y ya la última que queríamos poner, bueno, aquí que estás con otras compañeras, ¿no? Es que me están dando ya hay prisa aquí, ¿no? Ahí con otras compañeras, ¿no? Y veo amigas aquí, compañeras de España incluso, qué bien, qué guay. Sí, sí, Y hemos nada, llegado a más. y queríamos terminar con esta frase, ¿no? Ginari, léela tú si quieres. Bueno, terminamos acá con esta frase: desde España hasta Colombia cambiamos contextos y experiencias, pero nunca el propósito: acompañar, cuidar y transformar vidas. Muchísimas gracias. Efectivamente. Y ahora un segundo que me lo está pidiendo Beatriz, por favor, el que quiera aquí, que no se vaya, si alguien se anima a abrir la cámara, que queremos hacer una foto en común para luego compartirla en redes, ¿no? Beatriz, ¿estás por ahí? Cuéntanos. Exacto, o sea, una foto y si tienen, pues muchas gracias para todos aquellos que nos están escuchando y se pudieron compartir. De verdad que es un logro. Imagínense que hubiera varios pacientes reunidos de todo el continente y no nada más el continente, sino España. Imaginemos que estamos en una sala con compañeros de España, Argentina, Chile, o sea, Estados Unidos de punta a punta. Hay que agradecer que la tecnología logra esto hoy en día. Y bueno, todo esto lo hacemos por ustedes y por nosotros que somos también pacientes. Eso tampoco hay que olvidarlo. Y la unión para mí siempre ha hecho la fuerza. Y pues nada, ahora sí, Luciana, si quieres dar las palabras de Bueno, cierre y yo tomo la foto. Ujú. me sumo al agradecimiento en nombre de todas las organizaciones que estamos presentes acá, de todos estos países. Maravilloso el trabajo que hacen ustedes en España y en Colombia. Gracias por compartirlo. Creo que el resto de países tenemos mucho por aprender. Las organizaciones de pacientes también, ¿no? De ponernos ahí en colaboración cuando detectemos localmente
algún equipo de enfermería que esté iniciando todo este proceso, porque por suerte es una tendencia a nivel mundial. Empoderar mucho más ese rol que tienen ustedes, que se vio muy claramente de cercanía, de importancia, de acompañamiento, pero también de saber, ¿no? Profesional, y no solo esta cuestión de centralizarlo en el médico, sino que hay muchos abordajes biopsicosociales que necesita ese paciente y que ustedes toman un rol muy importante. Así que gracias por compartirlo en este espacio, gracias a todos también por participar. No hacemos este espacio de preguntas porque tuvieron una dinámica bellísima entre los dos, la verdad que están para el teatro, diríamos acá en Argentina, en la calle Corrientes. Han llevado maravillosamente bien la dinámica, el conocimiento y bueno, su saber, así que nuevamente gracias. Y ahora sí, quienes quieran participar de esta foto para poder ilustrar esta tarde o esta noche, nada, que dejen prendida y ahí Beatriz va a sacar la foto. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, gracias a todos. Bueno, pues yo tomo la ¿Pudiste? foto y no sé, estas cosas, La saco yo nosotros, si querés. exacto, La saco yo. exacto. Ahí Y voy. gracias a todos, de verdad, imagínense Estados Unidos, Chile, Argentina y España, o sea, todos unidos por la enfermedad inflamatoria intestinal. Que cada Ahí vez está. haya más diagnóstico y bueno, para todos remisión. Muchas gracias Muy a bien, ustedes, la verdad que ha sido gracias. un placer, ¿eh? Muchas Gracias. 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 Adiós. Hasta luego, gracias.